Aló, aló, aló. Aló, ya estamos en red. Bien. Bueno, vamos a retomar. Estaba saludando a Stephanie, quien muy amablemente me invitó, y a Pablo en el trabajo, debido al trabajo que estamos haciendo actualmente en la isla de Providencia. Quisiera plantear ahora muy rápidamente lo que ha sido este doloroso proceso de recuperación después del huracán ETA y OTA en noviembre de 2020. Esta es una fotografía del huracán yendo hacia el Caribe sur occidental, donde queda la isla de Providencia. Perdón, disculpen, estaba moviendo mi computador. Como ustedes pueden ver, ahí hay 3 gráficos de el momento en que el huracán se acercaba a la isla de Providencia, un momento en el cual a la población de Providencia, una isla de más de 17 kilómetros y de 6,000 pobladores, no les fue anunciado que venía un huracán categoría 5. Este es el estado, la fotografía del centro, es el estado de Providencia en el momento posterior al paso del huracán Iota, y algunas fotografías de este momento. Providencia hace parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un conjunto de islas y islotes que hacen parte de Colombia y que históricamente han hecho parte de un pueblo que los reúne con una cultura singular desde Honduras, la Honduras caribeña, la Nicaragua caribeña. Esta zona denominada la Mosquitia fue durante la época de la colonia, concretamente en 1503, según cédula real, parte del territorio de Colombia. Es un pueblo con características comunes, arquitectura común, cultura común, pero que ha sido separado del resto de sus primos, de su familia caribeña. Aquí en este mapa ustedes pueden ver los 2 X que están, un minutico, ya les voy a mostrar, que están aquí al lado de la costa Mosquitia. Nos señalan dónde está el archipiélago de San Andrés y Providencia, una zona estratégica para la salida de los barcos cargados de oro de Cartagena que iban rumbo a España. Aquí, donde el pirata Morgan esperaba justamente la salida de los barcos, pirata también Francis Drake estuvo por aquí. Esta fue una zona de ubicación de la piratería inglesa para expropiar estos barcos que venían de acá, y esta es una zona arqueológica muy importante de barcos hundidos, piezas antiguas de diferentes lugares. Es esta la isla del tesoro, porque precisamente el pirata Morgan escondía aquí este oro que le robaba a los barcos españoles. Bien, Providencia y Santa Catalina tienen una herencia común a toda esta cultura anglo-caribe, pero específicamente aquí. Esta isla se llama así porque los puritanos ingleses salieron en 2 barcos, uno a la Nueva Providencia en 1630, donde queda Boston hoy, y otra, la Vieja Providencia, que es el nombre de la isla, en 1630. Ya había sido ocupada por españoles antes en el siglo XV y había sido llamada Santa Catalina. Bien, es una isla con una cultura propia muy común a esta zona del Caribe, en donde además hay una mixtura con los pueblos indígenas que hace de este lugar además una reserva de biosfera reconocida por la UNESCO en el año 2000
porque tiene la tercera barrera coralina más larga del mundo, después de la de Australia y la de Belice, con un legado ancestral, una defensa férrea de sus costumbres, de su cultura, de su manera de vivir, una manera de vivir alrededor de la pesca ancestral, del cultivo de alimentos, de la defensa de la tierra. Estas son algunas de las casas que quedaron después de un huracán categoría 5. Y esto es lo que nos sorprende, justamente lo que se ha hablado en este seminario, la resistencia de las casas de madera antigua que logran enfrentar un huracán categoría 6. Sin embargo, han habido serios problemas en términos de reconocer este patrimonio cultural que hay aquí en las islas y que está articulado a esta noción de lo raizal, a su arquitectura muy lejana de lo que ha sido el territorio o el centro andino amazónico de Colombia. Ha sido objeto este lugar también de conflictos entre Nicaragua y Colombia. El último en el año 2012 se pierden 75.000 kilómetros cuadrados de agua en el conflicto con Nicaragua y allí la población queda desprotegida. En este momento también, como ustedes pueden ver en la gráfica de arriba, es una de las reservas de biosfera más grandes del mundo, incluye la primera área marina protegida, pero también ha sido objeto de conflictos. Gracias a ser reserva de biosfera, ha podido permanecer contra los intereses de los proyectos petroleros en esta zona. Esta es un mapa muy reciente colombiano en el que se muestra la expansión de las plataformas petroleras en el Caribe. Bien, ¿cómo ha sido el plan de reconstrucción en Providencia 15 meses después? Las fotografías que ven hacen parte de una marcha un mes después del huracán en el cual la gente se seguía mojando. Pueden ver esta fotografía de las viviendas sin techo. El 99% de las viviendas quedaron sin techo, las de madera, muchas permanecieron en pie. Las casas que eran patrimonio, esta fotografía es de hace 2 semanas, donde ya vemos unos techos, pero vamos a mirar en qué ha consistido el proceso de reconstrucción. El 90% de la gente perdió sus techos, muchos sus casas, el 50% de las casas fueron destruidas y casi todos los edificios culturales, el hospital, los colegios quedaron destruidos, los edificios públicos quedaron destruidos y esta era la imagen de Providencia en carpas, un mes y medio del huracán. Muchas donaciones internacionales, mucho dinero internacional y aquí vemos cómo las casas de cemento que ya se venían construyendo debido a aquello que se ha hablado tanto aquí, esa pérdida del valor de la arquitectura de madera, fueron también destruidas por el huracán. Algunas casas, las primeras casas reconstruidas, fueron las casas en madera que quedaron en muy buen estado, pero para recibir a los funcionarios del gobierno. Todavía hoy hay gente en carpas viviendo 15 meses después. El huracán destruyó gran parte del patrimonio, pero lo más grave en el proceso de reconstrucción fue el no haber tenido en cuenta a la población raizal, aquella que había construido sus casas en madera, aquella que tenía hoy tiene una tradición de arquitectos y carpinteros isleños, aquella que sabía las claves de cómo reconstruir esta isla. Esta es una imagen en San Andrés de la Iglesia Bautista de la Loma, una patrimonio cultural reconocido, una iglesia que ha resistido huracanes y tempestades. Y aquí vemos algunas imágenes de lo que es no solamente un lugar que es patrimonio cultural, sino también ambiental, así lo nominamos
cuando presentamos la propuesta, en términos de la importancia que tiene y la bajísima densidad en términos de población y de turismo frente al caso de San Andrés, que es una de las islas más densamente pobladas del Caribe. Aquí, y es muy interesante para este seminario, las dos casas que están abajo resistieron el huracán. La casa a la derecha tiene más de 100 años y estas dos casas las quieren tumbar para construir unas casas nuevas. Y aquí la importancia de lo que alguien dijo, ¿qué piensa la gente de Providencia sobre su patrimonio? Vemos, este caso es muy interesante. El edificio a la derecha es la alcaldía municipal. En su primer piso quedó intacto después del huracán, pero fue demolido por el gobierno. Uno de los carpinteros que más conocen de arquitectura de madera, incluso que ayudó a construir la alcaldía, recuperó la madera que había sido retirada del edificio de la alcaldía y construyó esta casa amarilla al lado para dejar una memoria y una lección de lo que era. Así quedó el edificio después del huracán. Un mes después, como ven ustedes, el primer piso estaba completamente intacto y debajo de ese primer piso había una cisterna muy grande de agua. Había una cultura del manejo del agua a través del agua lluvia y desde esta cisterna en épocas de sequía como ahora se repartía agua a diferentes lugares. Estas son fotografías antiguas, anteriores, de los años 80, las que están en blanco y negro, del tipo de viviendas que habían en Providencia, y a la izquierda unas ya construcciones más recientes, año 2016-2017. Estas casas eran emblemáticas. La casa azul con blanco en mano izquierda era una de las casas, digamos, emblemáticas porque tenía un tipo de arquitectura un poco diferente. Esta casa se derrumbó después del huracán, pero la madera estaba intacta. Vemos aquí pues el modelo de arquitectura completamente familiar a la arquitectura haitiana y de las islas que hemos visto en este seminario, y este es o era un edificio patrimonio histórico que fue construido en 1932, uno de los edificios declarados patrimonio cultural y que el gobierno actual ha negado reconstruir. No solamente es un edificio, un símbolo de su identidad, sino también un colegio. Al día de hoy no hay colegios reconstruidos en Providencia. Estas son unas aulas temporales donde van los niños. En este momento, este es el lugar donde este colegio estaba, y estos son algunos de los planos de este colegio que es muy importante para la identidad y para la cultura isleña, que estas fotografías muestran lo que quedó del colegio después del huracán, pero como ustedes ven, la madera quedó en muy buen estado. Aquí vemos uno de los carpinteros que recuperó, al otro día del huracán fue recogiendo madera, sobre todo el siding, vigas, también del colegio y convento, que también era convento, y ha estado reconstruyendo una casa isleña con estas piezas de madera. Y ustedes muestran cómo él fue recolectando madera de diferentes casas, porque en la desesperación la mayoría de personas dijeron: llévense esa madera. El gobierno ayudó a demoler lo que había quedado en pie y hoy solo hay 5 casas de más de, bueno, había un total de 2.400 casas en todo Providencia y de esas, digamos, un 30% de arquitectura isleña. Esta fotografía yo la tomé hace menos de 15 días y como ven ustedes todavía las vigas al aire, todavía hay paredes con la madera intacta después de 15 meses con las cuales pues se puede reconstruir. Algunas de las preguntas que yo le hacía a los carpinteros sobre por qué este edificio se cayó tiene que ver con una reconstrucción. Aquí se ha planteado el tema de la reconstrucción. Ustedes ven aquí unas vigas con una madera puede tener más de 100 años, pero las uniones, el tipo de puntillas que se utilizaban, la manera como
fue restaurada, implicó ese debilitamiento en los amarres de la estructura. Vemos algunas de las piezas de ese convento aquí en una casa que uno de los carpinteros está construyendo. Vemos aquí también algunas fotografías después del huracán, de la gente protestando, la gente mojándose durante varios meses y algunos que conservaron su casa intacta y no fue sino colocar un techo y continuar. Esta es una de las iglesias emblemáticas, iglesias bautistas. Hay una relación con las iglesias del sur de los Estados Unidos que también se destruyó. Aquí vemos el caso de una de las casas más antiguas de Providencia, que fue una pareja, un europeo y su esposa, tomaron las medidas de una casa que ya iban a tumbar, que tenía más de 200 años, y la reconstruyeron idéntica como había sido. Ven ustedes la dimensión de la casa, el juego también de ventilación. Estuvimos conversando con los dueños sobre, esta es una casa que acaba de ser restaurada y yo creo que de una de las 5 casas que han sido reconstruidas y perdió únicamente una parte del techo. Sus paredes permanecieron intactas, su estructura permaneció intacta y este es el modelo que el gobierno nacional decidió que era la arquitectura nueva para los isleños, sin participación de la comunidad. Desde el centro de Bogotá, las constructoras inmobiliarias decidieron que este era el modelo de la arquitectura para los isleños. Sin su participación, un solo modelo, todo construido en estructura metálica de acero galvanizado, con postes de acero galvanizado en unas zonas y suelos que difieren de un lado al otro, incluyendo zonas de manglar, donde vemos esta combinación de agua salada y agua dulce, y donde 4 meses después estamos ya viendo problemas. Los pisos son en fibrocemento y pensamos que de pronto hasta asbesto tienen. Nos estaba mostrando la gente cómo se agrietaban, aunque parecen que tienen colores, que parecen madera porque tienen esta imitación de las líneas horizontales. Esto es lo que nuestro gobierno entiende como respetar el patrimonio cultural. Y vemos algo que quiero mostrar, cómo la madera que están llevando para los balcones, este balcón no tiene más de 8 meses y ya está completamente podrido. Entonces, este estado de cosas y de conflictos que hay ahora nos hicieron pensar en la necesidad de nominar a Providencia y Santa Catalina para poder rescatar este patrimonio. Aquí estamos viendo el Puente de los Enamorados, un puente en madera que empezó a construirse en los años 80, fue reconstruido varias veces y reparado, pero era un símbolo de la unión entre las dos islas de la arquitectura de madera. Y con la intervención hoy en el patrimonio, este es el nuevo puente, un puente metálico, un puente que no tiene piso. Este es el puente que se acaba de inaugurar, como ustedes ven, no tiene nada que ver con la cultura. Lo que ven ustedes arriba es el nuevo aeropuerto, un aeropuerto, bueno, algún isleño colega desde Europa mandó la foto de uno de los búnkers de La Rochelle para ponerle al aeropuerto el nombre del búnker nazi, así lo llaman los isleños, y el que está a mi izquierda era el aeropuerto anterior, con también grandes obras de intervención como ha sido el dragado del canal para que entren grandes barcos. A Providencia no llegaban sino veleros y barcos pequeños. A Providencia ha podido llegar en esos barcos pequeños mucha madera un mes después del huracán y no tener a más de 6,000 personas en carpas durante más de 8 meses. Pero no, realmente el dragado ha servido, lo que se quiere hacer con ese dragado es que puedan llegar barcos cruceros y que puedan llegar barcos petroleros. Entonces, como vemos, la noción de patrimonio cultural no es algo que se entienda muy bien y además
de estos grandes proyectos que durante más de 40 y 50 años la comunidad se ha negado en implementar, como son los grandes hoteles, como es la ampliación del aeropuerto. También hoy sin hospital, porque el hospital sigue en una carpa. Se quiere imponer una base militar en las islas y se quiere convertir la isla de Providencia, como ustedes vieron por su ubicación estratégica, en una gran zona militar. Estas son las organizaciones sociales que son muy activas de pescadores y agricultores diciéndole no al gobierno a la base militar. Lo que hemos visto, tenemos un proyecto con la Universidad de Bristol comparando lo que llamamos los capitalismos del desastre en islas como Barbuda, como Puerto Rico, como Jamaica y en Belice también, mirando qué es lo que ocurre cuando pasan los huracanes y por qué se vuelven los momentos para implementar esas políticas que las comunidades han rechazado durante siempre. Creemos que hay grandes retos, que se ha perdido mucho. Hay una pregunta fundamental se ha circulado en este seminario y
environment. Yes, they are just testing. They decided this is a model. That there's something I forget to tell you. Entre a través del gobierno para ayudar a la reconstrucción. Son 1.8 billones, no vemos un solo edificio público, la isla está bloqueada y la gente tiene que aceptar estas casas, no tiene otra salida. Entonces es un asunto muy complicado, pero al mismo tiempo es una población resistente, organizada, que ha sido capaz de construir una propuesta como la de la UNESCO, que ha sido premiada varias veces. Tiene profesionales en todo el mundo que han organizado una diáspora, que están ayudando a la isla, que están produciendo proyectos, esperando poder entrar e implementar estos proyectos que tienen. Pero ha sido muy traumático, porque imagínense que toda la imagen... Aló. Ok, retomo. Yo estaba llegando, bueno, para quienes se conectan en este momento, estaba respondiendo aquí a quienes están frente a mí sobre esta forma tan agresiva, abrupta y violenta en términos de la violación de un derecho al patrimonio cultural, pero sobre todo algo que es muy importante. Quienes construyeron este patrimonio arquitectónico de madera fueron y han sido los carpinteros y constructores y arquitectos providencianos. Este edificio que es muy importante, el del colegio que ustedes vieron, patrimonio cultural, fue construido por ellos mismos. Cada casa en Providencia era diferente, porque iba creciendo también con el modelo de casa caribeña que ustedes conocen. Esta casa iba creciendo o subiendo en altura dependiendo cómo la familia se iba desarrollando, y asimismo se construían los espacios comunes. En este momento la intervención después del huracán fue quitarle a los mismos constructores, arquitectos y la misma comunidad la posibilidad, uno, de decidir cómo querían reconstruir la isla, y dos, la posibilidad de ellos mismos, arquitectos y carpinteros, de reconstruir estas casas que ellos en los que ellos habían intervenido. Y de hecho, de una manera despectiva, plantear un mito que en algunos casos la comunidad aceptó, en otros no, de pensar que las casas de madera eran las responsables de todo ese desplome y que por ende lo que había que ensayar era un nuevo modelo constructivo más seguro y resistente a huracanes. Y ahí es donde nos damos cuenta, el proyecto que estamos haciendo es intergeneracional, entrevistando personas mayores con quienes trabajamos en los años 80, los carpinteros de esa época, los maestros, quienes recuerdan y con podcast y videos están reconstruyendo lo que fue la historia de la arquitectura en las islas. Este evento es muy importante para aquellos que se están conectando desde la isla en este momento y pueden darse cuenta del valor que tiene dentro del Gran Caribe, porque ellos se sienten parte de este Gran Caribe.
Entonces, sentir que este valor, lo que ha sido su identidad, es fundamental y es reconocido, es clave para esa recuperación de una comunidad que ha pasado por un estrés bastante grande, pero a partir de allí tenemos que pensar cómo aportar en la construcción y reconstrucción de estos edificios patrimonio cultural, colegio, iglesias, zonas de encuentro, de igual manera las viviendas. Las personas que han terminado sus viviendas, los carpinteros jóvenes, que están construyendo las viviendas, recuperando el material que quedó, porque mucho del material de madera que quedó intacto, se lo llevaron de la isla y lo vendieron, y están ahora trayendo madera de muy baja calidad, como la que vimos en los balcones. Entonces, sentimos que es muy importante que los mayores le transmitan a los jóvenes lo que ha sido su historia, lo que ha sido su historia en el contexto del Caribe, y que se den cuenta que justamente estas casas, estos sistemas constructivos, vimos casas en pilotes que resistieron al huracán categoría 6, vimos casas como de 100 años, sus techos todavía permanecen, y esas casas deben ser objeto de un proyecto de reconstrucción con todos los procesos de investigación que ustedes señalaron, de madera, de estructurales, para mostrar en un acto pedagógico que es posible y que esa es la arquitectura que nos enseña mucho de estas técnicas bioclimáticas hoy. Entonces, creo que este evento para nosotros y para quienes estamos interviniendo en Providencia, para los líderes sociales, que yo quería que se conectaran aquí, pero hay problemas de conexión también en la isla, nos ayuden de pronto a construir un plan de salvaguardia de este patrimonio que permita de nuevo reconstruir esos referentes identitarios. Y yo les digo algo, en las entrevistas que hemos hecho para podcast de las personas mayores, varios constructores, pues, ¿qué estamos viendo? Muchos de ellos están muriendo de depresión, muchos no quieren hablar, muchos están traumatizados, muchos están perdiendo la memoria. Este fue un acto absolutamente traumático para la isla. Entonces, pues yo quiero agradecerle a Stephanie. Tenemos inventarios ya realizados en los años 80 y luego a mediados y finales del 2015 sobre qué había antes. Tenemos todavía incluso las fotografías del Street View de los edificios de hace 8 años, y ahí encontramos edificios emblemáticos comunes a toda la arquitectura que hemos visto aquí en Haití, Santa Lucía y otros lugares como Puerto Rico. Entonces yo creo que la clave está en trabajar juntos. Pues este es un estado de precariedad muy grave en comparación con todo lo que incluso se trabaja en República Dominicana, pero yo creo que las universidades aquí tenemos un papel muy importante para poder construir una red de trabajo y apoyar en la reconstrucción de proyectos específicos. Muchas gracias a todos.